uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Siéntese, por favor, hermano. Bueno, pues la semana pasada hubo una excelente predicadora que nos habló del tema del pecado de David con Betsabé, y ya vimos el tema, por supuesto, pero está totalmente conectado el tema con lo que hoy tenemos que ver, y es las consecuencias que siempre tiene el pecado, porque en nuestro corazón, hermanos, pues hemos estado viendo en estos días en la iglesia con los niños, con los jóvenes, con los adultos, el pecado está enraizado en nuestro corazón, y lamentablemente, aunque cuando un bebé nace no tiene culpa delante de Dios, pero sí tiene la naturaleza caída. Un bebé nace con una tendencia a pecar, y aunque son tan preciosos, así recién nacidos, tan lindos, en algún momento en su desarrollo, por más que los queremos, porque son nuestros hijos, va a notarse esa naturaleza caída. Por ahí decimos que el hombre está fracturado. El hombre sin Dios no está completo, hay una lesión en el alma, una lesión en el espíritu que, aunque el hombre desea hacer cosas buenas, finalmente surgen muchas veces de manera notoria, a veces no de manera notoria, pero el pecado va a surgir en alguna manera. Y lo grave del caso de David, que ya se nos predicaba muy claramente, bueno, pues de ninguna manera Dios aprobaba el adulterio, aunque los reyes en la cultura de todos los siglos han tenido harems, y aunque han tenido muchas mujeres y les parece placentero vivir así, un hijo de Dios o un judío o un cristiano no podemos normarnos por la forma en que el mundo vive. Y lo grave del pecado de David es que se parece mucho a lo que todos somos. A veces cometemos pecados y perdemos la vergüenza, perdemos la autoridad, pero además dañamos a otras personas. No solamente fue el adulterio, un embarazo no planeado, sino la solución que David encontró en su corazón, que fue matar a un hombre inocente, a un capitán extranjero, que además era un hombre tan honorable que ni siquiera de la mesa del rey y recibiendo una oportunidad para no estar en la guerra, él nunca quiso dejar la guerra. Él estaba en su corazón con el pueblo judío y no era judío. Entonces hay gente muy honorable, hay gente muy noble que merece un mejor trato de parte de los creyentes. Pero además de que David literalmente lo manda a matar, después toma a la mujer, David se quedó como si nada pasara. El pecador se queda como si nada hubiera pasado. Todos nosotros lo hemos hecho así. Cometemos un pecado y decimos: no pasó nada, nadie se dio cuenta, al final pues no sé qué vaya a pasar, pero no pasó nada, yo sigo con mi vida. Y entonces Dios, hermano, trata con el pecado, porque el pecado nos va a llevar al infierno. Así como es verdadera la palabra que dice que hay un cielo. Ahorita estamos viendo las doctrinas de la gracia, hoy hablábamos de la glorificación, de la vida eterna, que son temas preciosos. También, así como hay algo tan hermoso que Dios ha planeado, también Dios dice que el pecador va a ir al infierno si no reconoce a Jesús como su Salvador. De la cultura que seamos, de la religión que seamos, necesitamos recibir a Cristo. Y la gente que no recibe a Cristo pues sigue en su pecado. Pero algo tremendo que pasa es que aunque el hombre piensa que no se notó,
o el hombre piensa que no pasa nada, Dios dice un pecado tiene que ser tratado siempre. El pecado es como la peor de las enfermedades. Nosotros humanamente le tenemos miedo a algunas enfermedades que nos hacen sufrir, que son dolorosas, que son muy largas de sobrellevar, y la enfermedad física es algo que todos entendemos, pero tenemos que ver que así como estamos enfermos físicamente, cuando estamos en pecado, estamos enfermos espiritualmente. Aunque físicamente no se note nada, el rey David seguía en su trono, seguía gobernando, pero Dios envió a un hombre para hablarle a David. Y este hombre Natán es un profeta de Dios, por supuesto. Aparece en 2 de Samuel 7, 2 de Samuel 12 y en 1 de Reyes 1, donde dice que además de que él aconsejó a David acerca del templo, antes del pecado de David, Natán le dijo cómo construir el templo, le orientó para que orara y le pidiera a Dios cómo hacer esa gran obra, aunque Dios le dijo a David que no iba a construir el templo, pero Natán aconsejó a David. El segundo caso es cuando Natán amonesta a David, que es lo que vemos hoy, y la tercera vez que aparece Natán ungió como rey a Salomón. Entonces es un gran profeta que vivió muchos años, que era un hombre fiel a Dios, que de verdad servía a Dios. Entonces Dios pone gente para amonestarnos, hermano. Y es muy importante que hoy hablemos de la amonestación. La amonestación, por supuesto, es cuando alguien me señala algo en lo que yo estoy mal. Dios me quiere señalar en lo que estoy mal. A la gente no le gusta que le señalen su pecado. A la gente le gusta que la halaguen. A la gente le gusta que la feliciten. Pero cuando hay que señalar un pecado, la mayoría, incluidos los cristianos, ponemos una cara dura y no nos gusta y no aceptamos y hacemos 1000 pretextos para no ser amonestados. Pero la amonestación es importantísima porque Dios nos bendice para corregirnos a través de ella. Recuerde que Dios no nos quiere destruir. Dios no quería hacer sufrir a David, pero Dios quería que David se arrepintiera de las cosas tan malas que hizo para que no perdiera su salvación. Y usted ve en el Salmo 51, donde David se arrepiente de estos pecados y clama a Dios, y de verdad Dios le escucha. Pero entonces vamos a hablar en este momento de 3 argumentos en una amonestación. 3 argumentos que se da para amonestar a una persona. No es un modelo único. Los profetas hablaban de muchas maneras, pero este modelo usado por Natán es bueno, es algo adecuado. Y el primer argumento de una amonestación es los antecedentes. Antecedentes. 2 de Samuel 12, del 1 al 3. El profeta no llegaba a decirle, tú pecaste y te vas a ir al infierno. Llegó y le contó una historia, ¿se da cuenta? Los profetas en el Antiguo Testamento, sin la libertad que tenemos en el Nuevo y el ministerio que tenemos en Cristo, ellos tenían ciertas limitaciones. Y a veces cantaban, había escuelas de profetas, ellos oraban mucho, estaban en retiros espirituales permanentemente, y Dios así formó la escuela de profetas. Incluso recibían clases. La gente que piensa que no hay que estudiar, había escuelas de profetas ahí en el Antiguo Testamento, dirigidas por Samuel, por supuesto, más adelante con Elías también. Y bueno, era personas que estaban dedicadas a Dios para recibir su palabra y poder ministrar a otros. Ahora, cuando David cometió estos pecados tan graves, y él pensó que no pasaba nada, dice, Dios envió al profeta Natán. ¿Quién le envía? Dios. Natán no se quería meter en problemas, Natán no estaba buscando a ver qué decirle al rey David. Dios habló al corazón de Natán y le hizo saber lo que había pasado con David y que tenía que ser amonestado. Ahora, eso es muy importante, hermano, porque hoy tenemos un movimiento muy fuerte, profético y apostólico, que es totalmente falso. Aunque nadie diga amén, es totalmente falso. Porque la palabra de Dios establece que hay apóstoles y profetas que predican la palabra, que fundan iglesias. Y ahora algunos pretenden ser apóstoles y profetas para tener autoridad o para tener dinero, tener fama. Y ese no es el enfoque de Dios. Tendremos que analizar muy bien cómo está manejándose la situación para ver quién de verdad es un profeta de Dios o un enviado de Dios para darnos el mensaje del Señor. Pero hay mucha gente hoy que está siguiendo esos movimientos como un avivamiento y a veces no sabemos si es avivamiento o qué es, pero tenemos que ir a la palabra. La palabra nos da la clave para un verdadero profeta de Dios. Y un profeta ni busca dinero, ni busca gente que se le subordine, ni busca reconocimiento. Un profeta busca predicar la palabra de Dios. Lo más parecido al profeta del Antiguo Testamento son los predicadores.
Y siempre en la historia de la iglesia ha habido grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios que predican la palabra. Esos son los profetas de Dios, de verdad. Sin más, otro tipo de cosas. Pero ahí pasa que Natán es llamado por Dios y la tarea es difícil. ¿A quién le tiene que hablar? Al rey. ¿Será fácil hablar al rey? No, hermano, no es fácil. Una señal también de los profetas es que hablaban aunque su vida se ponía en riesgo. El profetismo es sufrimiento y entrega, no es la fama que hoy muchos ponderan y venden discos y venden programas de televisión que son falsos. Un profeta de Dios tiene que hablar aunque en ello le vaya la vida. A algunos profetas les fue mal al hablar la palabra de Dios, ¿no? Porque también hoy hablan mucho del éxito y la prosperidad. Y mire, a veces hay éxito y prosperidad, pero no siempre. Más bien el plan de Dios puede ver de todo y parte de ese todo involucra sufrimiento y pobreza y necesidad. Y no, eso no quiere decir que falte poder ni autoridad, es que Dios tiene planes diferentes. Natán ni era rico, ni era un hombre de autoridad humana, ni era un hombre famoso. Es un hombre de Dios de verdad, un hombre de Dios. Y como iglesia nos conviene discernir quiénes son verdaderos hombres de Dios y verdaderas mujeres de Dios. ¿Usted recuerda al profeta Jeremías? Recibió burlas, nadie se convirtió. Es el ministerio más difícil de entender. Predica 40 años y nada más se convierte una persona que era su escribano, ¿no? Nadie más se convirtió. Se burlaban de él, lo metían en una cisterna, le decían que era falso y bueno, hubo un problema con Jeremías. Y no me diga usted si vamos a Zacarías, a quien lo mataron, dice la palabra, entre la entrada del altar y del templo. Muchos profetas fueron asesinados. Ahora, este es un valor importante del rey David. Uno de los aspectos por los que David es un hombre conforme al corazón de Dios es porque respetaba a los hombres de Dios. Aunque era el rey, tenía todo el poder, humanamente, civilmente, él respetaba siempre a los siervos de Dios. Respetó a Sadoc, a Abiatar y a Natán, profetas de Dios. No los mató, no los acusó, no se defendió de lo que le decían, sino que de verdad aceptaba su pecado. Entonces Dios envía a Natán con un mensaje muy difícil. Le tienes que decir al rey que su pecado fue notorio delante de Jehová. No es fácil decirle a la gente, estás pecando. De hecho, la mayoría carnales y rebeldes decimos, no es cierto. Este profeta es parcial, no me considera como a otros. Hermano, David estaba tranquilo y llega el profeta Natán para darle el mensaje de Dios. Ahora, dice algo muy interesante porque el profeta Natán en estos antecedentes usa un punto de contacto. Cuando se predica se busca un punto de contacto, algo importante para la persona. ¿Cuál fue el primer oficio de David? Pastor. ¿Recuerda usted eso? Era un buen pastor. De hecho, ahí adquirió la habilidad aquella con la honda y con la vara y varias cosas que él manejaba defendiendo a las ovejas de su papá. Entonces él amaba la vida pastoril. Y la gente que ama a los animales, si le hablamos de animales, se pone contenta. ¿Ya entendimos el punto de contacto? Entonces, cuando llega el profeta, ¿de qué le habló? Ah, pues una oveja. Ahora, lo importante no era la oveja, lo importante era señalarle su grave pecado. Y dice ahí en el versículo 1 que vino Natán con David y David lo recibió. David seguía en su negación del pecado, seguía en su soberbia, asesino, adúltero, pero muy contento en el trono. Así es como estamos a veces nosotros, hermano. Y entonces parece que no pasaba nada. Y llega el profeta y David piensa que es una visita social. Dice, este profeta me viene a visitar. Usted divide el profetismo en tres partes. Están los profetas preexílicos, los postexílicos y los cortesanos. O sea, profetas de la corte, profetas de antes del exilio y de después del exilio. Así se divide según los que saben. Entonces, los cortesanos eran muy finos. Vemos allá a Isaías con 4 reyes, eran elegantes, educados, hablaban bien, hablaban en la corte. Pero algunos cortesanos perdieron el valor de predicar la palabra de Dios. Y le decían al rey lo que quería oír. ¿Usted ha visto eso? Que había mentiras y decía el rey, profetízame, dime que estoy bien, dime que voy bien, que la guerra voy a triunfar. Y les decían que sí. Los de hoy, los falsos profetas que hay en el movimiento profético siguen diciendo eso. Y vas a prosperar, y vas a ser un campeón, y puras mentiras. Y no comprometen a la gente ni con la santidad, ni con la obediencia. Esa es la falsedad. Porque el profeta no nada más decía, ahí vas a prosperar. Decía, estás mal, tienes que arrepentirte.
Y en la palabra de Dios, cuando alguien predica la palabra, ahí funciona el ministerio profético. Dios nos habla a través de su palabra. Y no siempre es éxito ni abundancia. Y entonces cuando llega le da un mensaje en una parábola. Esta es la parábola de la oveja no perdida. Esta fue la parábola de la oveja robada. Y entonces le cuenta una historia muy tierna. A veces no tiene uno que ser así fuerte y agresivo, puede ser tierno. Dios usa a la gente tierna, ¿de acuerdo? Dios puede usar gente tierna. Y Natán le habla con mucha ternura. Lo que iba a decir no era nada tierno, pero empezó con ternura. David, había 2 hombres. Y David se interesa. 2 hombres, sí. Y dice, uno de ellos era rico. Tenía muchas vacas, tenía muchas ovejas, era un hombre que le sobraba, era abundante lo que él tenía. ¿Está mal tener mucho? No. Algunos pietistas evangélicos piensan que es mala la prosperidad. No, no es mala. Nada más hay que dedicársela a Dios para que no nos haga daño la prosperidad. Pero dice, y había otro tan pobre que no tenía más que una ovejita. Pero este pobre, y ahí está la ternura, dice, tomó a la ovejita como una hija. Ay, caray, ahí se habla de mucha ternura, ¿no? ¿Quién agarra una oveja como si fuera de la familia? Pues solamente la gente, esa gente que duerme con su perro, esa gente tiene ternura. Y esa ternura, dice, tenía a la oveja como una hija. Y además comía con él de su mano, y comía con sus hijos, y creció con sus hijos y con él. ¿Está mal ser pobre? No, tampoco. La pobreza es una condición económica, nada más. No tiene que ver ni con lo moral ni con lo espiritual. Y amar tanto a un animal, pues algunos psicólogos dirían algo, pero como no somos psicólogos no decimos nada. Y querían mucho a su ovejita. Está bien querer a un animal, está bien cuidar a su animal y quererlo y tenerlo muy bien, muy limpio, está perfecto. Y a David le encantó la anécdota. Un hombre pobre con una sola cordera y que la quería mucho. Qué buena historia. Y dice Natán, pero pasó algo, David. Cuando este hombre rico ve que viene alguien de visita, ¿qué fue lo que hizo? Tomó la que no era de él. Y ahí viene el problema que veremos enseguida. Ahora, no es malo ser rico, ni es malo ser pobre, hermano. Una cosa muy importante, no crea que si usted es pobre, es que Dios no está con usted, ni que usted está en pecado, no. Son cuestiones económicas, administrativas y de muchos tipos, y Dios bendice a los pobres también. Quienes somos pobres decimos gracias a Dios, porque en mi pobreza Dios provee para mí, y esa es una bendición. Y los que son ricos, Dios bendice para que ellos disfruten su riqueza y también para que bendigan a otros y para que bendigan bien la obra de Dios. Entonces está bien ser rico, ser pobre, no importa la escasez. Pero ¿qué aprendemos nosotros de esto? Hermano, que tenemos una condición donde hay necesidad de que nos amonesten. Cuando yo no quiero que nadie me diga nada, soy un inmaduro de primera, porque no me gusta que me digan nada. No quiero que nadie me corrija. Voy a la iglesia, pero no quiero que me señalen mi pecado. Nada más quiero que me halaguen. Cuidado a los que les gusta el halago, es muy carnal y muy terrible. El halago no está mal, pero cuando no me tienen que halagar y me tienen que señalar el pecado, ¿qué tengo que hacer? Recibirlo. Aunque no me guste, aunque pase lo que pase, tengo yo que aprender a recibir la palabra del Señor. Si Dios no nos corrige, vamos a hacernos peores, hermano. Dese cuenta de eso. Si Dios no me corrige, me hago peor. Porque muchos pensamos, no me hace falta corrección. Soy un poco malo, pero no tanto. Hay otros peores que yo. Entonces Dios me consiente mucho y así estoy bien. No, hermano. Dios nos tiene que corregir. Dice la palabra, como el padre que ama a su hijo, ¿qué tiene que hacer? Corregirlo. Los hijos no lo entienden hasta que son padres de adolescentes. O sea, tardan en entender. Son 10 millones de neuronas, uno tarda en entender. Pero el amor es corrección, porque si no, ese hijo se pierde. Dios amaba tanto a David que ¿qué tenía que hacer? Corregirlo. Era un hombre bueno, militar, hábil, pero su adulterio fue terrible. Y asesinar a un hombre fue terrible y Dios tenía que tratar con ese pecado. La sociedad sin Dios no trata con la culpa ni con el pecado. Todo el mundo dice, olvídalo, todos hacen lo malo. Tú sigue adelante. Y seguimos haciendo cosas malas. Entonces Dios tiene que corregirnos. Es muy importante que entendamos algo. Dios ya nos dio su corrección en su palabra. La Santa Biblia es la profecía mayor. Aquí está todo lo que Dios tiene que decirme. Por eso los profetas falsos que le dicen a la gente qué comprar y qué vender, están falseando el ministerio.
No es parte de lo que tiene que hacer un profeta. El profeta tiene que predicar la palabra de Dios. Pero a la gente le encanta. Hay dos aspectos en la profecía que es predictiva y prescriptiva. Los que ya han estudiado saben, ¿no? O sea, lo predictivo es que dice cosas del futuro y lo prescriptivo es que me corrige. ¿Y sabe que es más abundante lo prescriptivo que lo predictivo? O sea, Dios nos corrige más de lo que dice el futuro. Ahora hay gente que dice el futuro con mucha falsedad. Da mucha tristeza ver que hay gente que va a iglesias y grupos donde le dicen profecías que no se cumplen y la gente sigue yendo allí. Dice la palabra, si el profeta dice algo que no se cumple, ¿qué es? Falso, es falso. Pero a la gente le encanta. Por ahí hay un buen predicador, tiene cosas muy buenas, como todos hay algunas no tan buenas. Chuy Olivares, tal vez ustedes lo han escuchado y si no, escúchenlo. Es un buen predicador. Y él dice que en el 2008 fue a una reunión de pastores pues para orar por la ciudad de Guadalajara. ¿Está bien orar por la ciudad? Perfecto, hay que orar. Y estaban orando. Y de repente se levantó un pastor y dice, yo soy profeta de Dios. Así, cuidado con estos. Ya algo empezamos a pensar que está mal. Y dice, y Dios me dice que en este momento que estamos en abril, estaban en abril ellos, de aquí a diciembre todo Guadalajara se va a convertir a Cristo. ¿Cómo ve usted? Ay, ahí sí que bueno que nadie dijo amén, ahí sí que bueno, estamos entendiendo. Porque hubo algunos pastores que dijeron amén. Cuando un pastor dice amén a una tontería, perdón, a una cosa así, lo pensamos. Ahora, Dios puede hacerlo, Dios puede, por supuesto. Pero Dios tiene tiempos y Dios respeta la voluntad de la gente. Y este pastor le dijo, hermanos, ustedes me están diciendo que el cardenal de aquí se va a convertir en el 2008, se va a convertir en el nombre del Señor. ¿Ustedes creen que los narcotraficantes estos de aquí de la zona se van a entregar a Jesús? Se van a entregar. Las universidades, todos. Y él dijo, hermanos, es que eso es difícil. Y le dijeron, es que tú eres un incrédulo. Tú eres un incrédulo. Fíjese cómo se maneja la fe falsa a nivel de iglesia y parece que está muy bien todo, ¿eh? Y como no pasó que la bella ciudad de Guadalajara se convirtieron todos, ¿qué cree que dijeron? Fue culpa de Chuy Olivares, porque él no tuvo fe. Tú nos echas a perder la profecía. Así está la iglesia, hermano. Así está la iglesia. Y hay algunos famosísimos en tele que venden discos que son falsos. Dios puede salvar a quien sea y nos pone a orar para que sean salvos, pero no que andemos declarando y fechas y cosas así. Entonces tengamos cuidado porque hay algunos que se parecen profetas y dicen cada barbaridad, que ya no dan ganas luego ni de oír la tele, hermano. Ya no dan ganas de veras. Ya de 25 hay uno o la mitad de uno que predica bien, lamentablemente. Pero así están las cosas. Entonces la gente dice, el profeta lo dijo y se va a cumplir. Y van y compran casas y venden y se casan y se divorcian. Hermano, no, el profeta no tiene esa autoridad. Su autoridad es predicar la palabra de Dios, nada más. Y no nos dicen el futuro, ¿eh? El futuro ya está en la palabra. Va a haber un milenio, una gran tribulación, ya está en la palabra. Porque a la gente le encanta que le digan su futuro. Y dígame mi futuro. Y hay algunos que parecen pastores y adivinos a la vez. Y te vas a prosperar y vas a ser rico, pero dame tu ofrenda y pacta con Dios. Cuidado con eso, hermano. Hay profetas falsos que no quisiéramos que existieran, pero abundan. Yo diría con tristeza, hay más profetas falsos que verdaderos. Y da mucha tristeza, ¿no? Pero así pasa. Entonces, este profeta fue de verdad. Otra cosa importante que tenemos aquí, Dios lo conoce todo y tiene control de todo. Y no quiere que nos perdamos por nuestros pecados. Recuerde que esas pasiones, como en el caso de David, el adulterio y el homicidio, parecen importantísimos, son una obsesión, pero no son tan importantes. Realmente no son tan importantes las cosas por las cuales nos obsesionamos. Hay gente que se obsesiona con una persona, es que me muero sin ella. No, no se muere, no se muere. Es más, a lo mejor le va mejor, pero uno, ay, que me muero sin ese dinero, me muero si no hago esa decisión, sin ese contrato. No, no se muere. Pero Dios tiene un perfecto control de todas las cosas. Como hijos de Dios, nos da y nos quita. Así es un buen padre. Porque también los falsos profetas dicen, Dios te da y tú declara y confiesa y decreta. Eso es pura metafísica. Y la gente anda metafisiqueando ahí en las iglesias y ni cuenta se dan. Pero es muy importante que si un profeta de Dios me dice que estoy mal, ¿qué tengo que hacer? Recibir esa palabra. Para usted como cristiano es importantísimo que escuche la palabra de Dios.
No que declare y decrete y que diga que todo es maravilloso, no. Porque habrá cosas muy lindas en el Señor, hay cosas preciosas, pero también hay cosas difíciles. Y uno tiene que ir a la palabra y lo que exige. No nada más Dios quiere que yo sea rico y famoso. Dios me demanda santidad, me demanda esfuerzo, me demanda entrega. Ese es Dios de verdad. Entonces tenemos que hablar de profetas que de verdad hablan todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo dijo un resumen del ministerio. No he rehusado hablarles ni a judíos ni a griegos, y les he dicho todo el consejo de Dios. ¿Cuánto? Todo. No lo que les gusta, porque hoy mucha gente habla lo que les gusta. Es que aquí me gusta mucho. Hermano, quién sabe si sea cierto lo que le están diciendo ahí, ¿eh? Habría que verlo a la luz de la palabra de Dios. Pero Dios quiere que tengamos obediencia. Otra cosa muy importante es el compromiso que tenemos como hijos de Dios. Es un gran privilegio ser hijos de Dios, pero tiene demandas. David, como hijo de Dios en el antiguo pacto, tenía demandas. No podía tener el harem como los demás reyes. No podía matar con crueldad a un buen militar y que no pasara nada. Entonces, querido hermano, nosotros cuando cometemos un pecado, vamos a ser corregidos. Ponga eso en su corazón. Dios me ama tanto que me va a corregir cuando yo tengo que ser corregido. ¿Y sabe cuándo vamos a dejar de ser corregidos? Cuando nos muramos, hermano. Mientras estemos aquí en la tierra, no me diga que usted tiene 30 años de cristiano, 40 o 50, porque aunque tenga esa edad espiritual, tiene que seguir siendo corregido. Dios nos corrige siempre, es muy importante. Ahora, algo que también vemos aquí es que los profetas tenían diferentes recursos. Este profeta llegó con una parábola aparentemente muy inocente, ¿no? Aparentemente muy tranquila, dos hombres, el rico y el pobre, la corderita, y este hombre rico y abusivo. Pero siempre la palabra nos va a comprometer con algo más. Tenemos que ver que hay una dinámica de la profecía. La profecía se da y la gente recibe esa palabra. El Espíritu Santo es el gran profeta que nos va dando la palabra según nuestra necesidad. Nos va a hablar, nos va a corregir, nos va a bendecir, nos va a impulsar. Esa es la dinámica de la profecía, pero también va a señalar el pecado. Gracias a Dios que señala nuestro pecado, porque si no seguiríamos siendo igual que antes de conocer a Cristo. Y lamentablemente sí hay en las iglesias personas que van y son evangélicos de mucho tiempo, pero siguen en su pecado. Cristianos de abolengo, dicen, no, yo tengo años en el evangelio. ¿Y su santidad? O sea, la santidad de ellos, no el Papa. ¿Su santidad qué pasó? ¿Y su entrega? ¿Y su compromiso? ¿Su asistencia a la iglesia? ¿Su servicio a Dios? ¿Dónde está todo eso? Y dicen, no, pues yo ya cumplí, ahora les toca a otros. No, querido hermano, aquí no es por antigüedad, aquí es por santidad la cosa, ¿no? Entonces, te necesitamos ser amonestados. Siempre habrá antecedentes. Toda predicación y toda enseñanza es una introducción a un tema que Dios quiere tratar con nosotros. Hay antecedentes de un asunto que Dios quiere tratar con nosotros. Pero el segundo argumento de esta amonestación, el segundo argumento es el pecado. Señala el pecado. Y hermano, cuando un profeta no habla de pecado, es un falso profeta. Eso es una ley muy sencilla. Si estos profetas de televisión, de mega iglesias o de micro iglesias, porque hay de todo, no me habla del pecado, casi es seguro que es falso. Vas a prosperar y vas a tener Dios te quiere millonario y no es posible que seas pobre. ¿Y dónde está la santidad? ¿Dónde está mi necesidad espiritual de cambio? Entonces un profeta de verdad nos tiene que hablar de pecado. Ahora, si no tenemos pecado de momento visible o muy notorio, no hay problema, no nos tienen que decir nada. Pero cuando haya pecado, tiene que venir la amonestación. David tuvo tiempos muy lindos, escribió casi 75 salmos, alabó a Dios, hizo guerras, era un cantor, era un hombre de Dios, pero también era adúltero y homicida. Y nosotros necesitamos que eso sea señalado. Cuando yo estoy mal, necesito que alguien venga y me lo diga. Y hermano querido, nunca vamos a llegar a un nivel en que no nos puedan amonestar. El gran problema de grandes hombres de Dios que han caído espiritualmente es porque no dejan que alguien los amoneste. Son tan grandes ellos que nadie los puede corregir. Y entonces cuando alguien dice, hermano, es que lo que usted predicó está mal, dice, yo soy el gran profeta de la mega iglesia latinoamericana.
Ninguna se llama así, usted piense en quien quiera. Pero realmente todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, toda iglesia necesita quien lo amoneste. Y repetimos, si no hay nada que amonestar, no tiene que ser siempre la amonestación. Pero cuando sí hay algo, nos tienen que amonestar. Usted tiene que corregirse, tiene que ser mejor. Está bien como cristiano, pero Dios quiere que usted sea mejor. No quiere que se quede en la mediocridad, de la medio santidad y medio pecado, de medio consagración y medio no consagración. No, Dios quiere que usted esté bien con Él. Y entonces Natán continuó con su argumento. Y dice el versículo 4, vino de camino un hombre rico, al rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, de las muchas que tenía, para guisar a la caminante, sino que tomó la oveja del pobre y la preparó para el caminante que había venido a él. Algo que tenemos que aprender, hermano, el pecado se da en la cotidianidad. En lo que pasa todos los días, ahí se da nuestro pecado. El pecado no va a suceder cuando el diablo venga y en un monte y esté todo tenebroso, no. En la forma de vivir diaria nuestra es donde se manifiesta nuestro pecado. Recordemos que el evangelio no es gente que cambia los domingos, sino gente que cambia toda su vida, hermano. Porque hay personas que los domingos van al templo y cantan y alaban y toda la semana son un demonio, pero son tremendos, pecadores, mentirosos, viciosos, violentos y van a la iglesia el domingo muy contentos. No, eso está mal, es una neurosis espiritual. Es una esquizofrenia espiritual terrible. Dios quiere que usted sea santo todos los días de su vida. No puede hacer culto entre semana, ¿verdad? Ahí en el trabajo no, o en la escuela no, pero su vida es un culto. Recuerde que adoración no es música o un momento, es toda mi vida que le da la gloria al Señor. Cosas prácticas, generosidad, honestidad, bendición, obediencia, trabajo, paciencia, eso es adoración. Bueno, pues David no había sido un adorador de verdad. Y entonces cuando escucha aquella anécdota, a cualquiera de nosotros nos parece terrible. Si esta historia hubiera sido cierta, porque no fue, era una alegoría, ¿cómo es posible que haya un hombre tan rico que tiene incontable abundancia y cuando llega un visitante a su casa, no quiere tomar de su propiedad ninguna oveja o vaca para hacerle de comer a esa visita tan importante? Pero tiene la soberbia, la actitud atroz, el abuso de tomar la de su vecino, que era única y como una hija y la tenían muy, muy mimada, y a esa la tomó y la mató para cocinarla. Cualquiera se pone enardecido, ¿eh? ¿Qué? ¿Pero cómo se le ocurre? Hermano, ¿cómo se nos ocurre a nosotros ser como somos? Esa es la pregunta, ¿no? Porque sí, este fue terrible, pero así somos todos. Lo peor del caso es que así somos todos. Entonces habla de egoísmo, abuso y crueldad. En la sociedad estamos saturados de esto. Egoísmo, abuso y crueldad se da en todos lados. Pero el juez que está por encima de todos va a juzgar cada detalle de la historia de cada ser humano, aunque a veces se nos olvida o pensamos que no va a pasar, y Dios va a juzgar. Entonces cuando Natán le cuenta esta parte a David, David se enardece y dice ahí el versículo 5, una ira totalmente. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Sabe cuál es nuestro gran problema? Vemos claramente el pecado de los demás. Todos somos buenísimos pecadólogos. Ah, y esta hermana, está mal. Este muchacho, este hermano, esta familia. Mire, detectamos, pero con una facilidad, hermano, que no hay equipo cibernético que se compare a nosotros. Pero el pecado personal lo escondemos y no lo queremos notar. San Pablo dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerda? Y era un castigo romano, donde a un reo lo ataban, lo encadenaban de espaldas con un cadáver humano. Imagínese usted.
Y al estar encadenado espalda con un cadáver, era un sufrimiento espantoso. Si hay gente que no quiere ni acercarse a un velorio porque dice que le caen mal los espíritus, imagínense traer encadenado atrás aquello horrible, pudriéndose, y hasta que moría el segundo reo, se le pasaba todo lo del otro cadáver, era terrible. Así es el pecado, hermano. El pecado es un cuerpo muerto que traemos en el alma. Y nos sentimos muy exitosos, no es que yo hago lo que quiero y me complace y yo voy y dispongo. Hermano, estás en un cuerpo de muerte hasta que Jesús viene y cambia nuestra perspectiva y nos damos cuenta que eso que hacíamos era muerte y que era terrible, pero que nosotros pensábamos que era modernidad, sofisticación o cualquier cosa. Entonces, hermano, traemos una mortandad porque es nuestra tendencia. Y David se enojó mucho. David lo tomó en serio, pensó que era verdadero. Cuando dice, vive Jehová, es una expresión de mucha ira, tomando a Dios como referencia. O sea, Dios existe, tan es así que yo quiero que a este hombre le caiga la justicia. ¿Quién fue Natán? Tú dime, ¿quién es este rico, abusivo, soberbio, perverso, que tomó la oveja de su vecino? Y luego hasta lo sentencia. No le tocaba el sentenciar, eso nos pasa a nosotros. Nos metemos en ministerios que no nos competen. Los ministerios están limitados. El rey estaba en lo civil y lo militar, y el sacerdote en lo espiritual, el profeta en la predicación. Y David sentenció, vive Jehová, que quien hizo tal cosa es digno de muerte. Lo sentenció a la pena capital. Ahora, lo interesante es que en la ley de Moisés decía eso. Decía, quien tome algo de otro debe de ser sancionado. No morir en ese momento, pero sí tenía que pagar, ¿cuánto? 4 tantos. De cada 100 pesos que me robo, tengo que pagar 400, según la ley de Dios. Entonces, por eso es que dice David, tiene que dar 4 corderas a la familia pobre, y además él, el rico que tomó esa cordera, que lo maten. O sea, a David se le pasó hasta la mano. A nosotros así nos pasa con los demás, ¿no? Ay, sí, que lo corran de la iglesia, que ya no venga. Ay, que le hagan, hermano, por el amor de Dios, todos estamos en la misma condición. Todos podemos caer en pecado, podemos necesitar de la misericordia de Dios y la misericordia de su iglesia, todos, aunque se nos olvida muy fácilmente, ¿no? Y luego David, cuando hace esta sentencia, quiere tomar justicia por su mano y que el profeta le diga, pues mira, vive en tal lugar, este es el rico, este es el pobre, pero no esperaba lo que le iban a decir. Usted tampoco espera lo que Dios tiene que decirle, muchas veces, cuando trata con su pecado. Y entonces dice que su enojo fue en tal manera, dice, se enojó de tal manera, o sea, fue extremo. Nosotros nos enojamos mucho con lo que hacen los demás, ¿no? Ay, pero qué injustos son estos. Ay, aquellos perversos, aquellos abusivos, sí, pero todos somos iguales. No importa ni el color de la piel, somos humanos. Y lamentablemente algunos vivimos en el abuso y la crueldad. Y entonces dice allí, se encendió tanto su ira contra aquel hombre, es digno de muerte, dice el versículo 5. Y entonces va el versículo 6 a la restitución. En México apenas en este 2014 se está legislando algo de restitución en cuanto a los delitos, porque no había restitución. A usted le hacen lo que quieran y si meten en la cárcel a la persona la meten, pero a usted no le pagan, no lo liquidan en algo para lo que usted sufrió, eso no pasa, apenas va a empezar a pasar. Así es la legislación nuestra. Pero la legislación de Dios, hace 3000 años se dijo, si alguien toma y roba, que pague 4 tantos. Y debe de pagar, porque robó. Así es la ley de Dios y debe de aplicarse. Pero David no sabía que él era el ladrón, él no sabía que era el hombre rico, ¿no? Y dice, entonces que pague 4 corderas. ¿Cuánto cuestan 4 corderas, no? Es algo de dinero, debe que hay razas y todo, tenía que pagar. Entonces, hermano, el pecado se tiene que pagar. Si usted cometió un pecado, usted tiene que pagar. La bendición es que Cristo pagó por nosotros para darnos salvación. Pero todos somos deudores a Dios, todos cometimos pecados y le debíamos a Dios y nos debió mandar al infierno, literalmente, porque quebrantamos la ley del Altísimo. Pagar con 4 tantos.
Y dice el versículo 6 también, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ya hemos dicho que la palabra misericordia es muy profunda, es latín y viene de miserere y cardia, que es acercar el corazón a la miseria de otro. Eso quiere decir misericordia, literalmente en latín, acercar el corazón a la miseria de otro, o sea, amarlos. No importa que huelan mal, no importa que sean viciosos, no importa que sean delincuentes, no importa que sean pecadores, tenemos que acercar el corazón a la gente. Y no digamos a la gente del pueblo de Dios, donde hay misericordia especial entre nosotros, porque somos gente que sigue a Dios. Y hay que hacer misericordia en muchas formas, en muchas formas. Pero dice aquí David, este perverso rico no tuvo misericordia, porque tiene tanto ganado, ¿por qué va y toma la cordera de su vecino? Si de él era la persona que llegó y pudo hacer la comida. Pero sabe, hermano, la raíz que aquí se trata se llama egoísmo y soberbia. Todos somos egocéntricos y soberbios y esperamos que los demás paguen nuestras cuentas, que los demás paguen lo que a mí me toca pagar, que no me cueste. Esa mentalidad mexicana que tenemos de que no me cueste es terrible, me tiene que costar. Solo cuando Dios en su gracia me da, qué bueno, pero todo cuesta y cuesta mucho. Pero dice, este no tuvo misericordia, no consideró que aquel vecino nada más tenía una cordera y la querían tanto. Era una mascota súper consentida, ¿verdad? Y la querían tanto y no le importó. Él la tomó y la mató y la cocinó para su visitante. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Pues que el pecado está todos los días a la puerta. Recuerde, el cristianismo es una religión de todos los días, de todos los días. Es precioso reunirnos aquí. ¿Sí? ¿Le da a usted gusto estar aquí esta mañana? Gloria a Dios. Estar en la casa de Dios, estar con los hijos de Dios es una bendición increíble, hermano. Valore el estar en el pueblo de Dios. Servir a Dios como iglesia es impresionantemente importante. Es precioso cantarle a Dios. Oír gente que canta, que enseña, que exhorta, que ora. Es precioso estar en la reunión de los santos. No sé a usted, pero a mí me encanta. Lo más deleitoso de la semana es el día de estar con mis hermanos en la iglesia. Es delicioso. Pero toda la semana tenemos que estar en santidad. Cada llamada telefónica, cada programa que usted ve en la tele, cada conversación, cada respuesta que usted le da a su esposa, cada indicación que usted da con sus hijos, cada forma en que respondemos al mundo que nos agrede, cada cosa que hacemos está entregada a Dios y tiene que estar en santidad. David, que era este rey tan especial, no debió conformarse con el poder que ya tenía y querer tomar lo que no le correspondía, sino consagrarse a Dios. Pero nos pasa a todos que queremos lo que no nos corresponde y que lo buscamos por medios totalmente ajenos a Dios, y siempre habrá circunstancias en la vida cotidiana. La palabra de Dios dice, huye de la tentación. ¿Recuerda eso? No luche con la tentación. Muchos cometemos ese error de decir, pues tengo tentación, pero voy a ir, a ver qué tan fuerte soy. No, hermano. El fuerte es Dios, el que vence el pecado es Dios. Usted huya ante cada insinuación, invitación u oferta que le van a llegar todos los días. Todos los días llegan ofertas, ¿no? Y tiene uno que decir, no, gracias. Posiblemente esa tentación fue un tropiezo en mi vida anterior, me hizo caer terriblemente. Pero no quiero entrar en esa tentación. Por eso Jesús dice, no nos metas en tentación en el Padre Nuestro. ¿Recuerda eso? No voy a entrar en la tentación. Mejor digo no. Aunque le digan cobarde y como le digan no le hace. Porque en la astucia del mundo y del diablo nos llama cobarde y débil. Ay, no, pues para que vean que no soy cobarde. No, pues o sirvo a Dios o sirvo al hombre. Tengo que servir a Dios. Y otra cosa muy importante, hermano, es no desplazar a Dios del centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida tiene que ser Dios. Cuando usted es un cristiano espiritual, lo más importante para usted es Dios. Estar con Dios, orar, leer su palabra todos los días, dedicarse, servir al Señor, eso es lo más importante. Claro que usted en segundo lugar es arquitecto, médico, cirujano o lo que usted sea, está en segundo lugar. Estudiante, esposo, esposa, lo que usted sea. Pero lo primero es Dios. Si David hubiera recordado
primero poner a Dios en todo, ¿qué hubiera pasado con él? No cae en los errores que él cometió, porque Dios es lo más importante. Pero ¿cuándo es más importante Dios? ¿El domingo en la mañana? No, todos los días de mi vida. En la semana, cuando me enfrento a algo, decisiones, problemas, ahí tiene que estar mi decisión por Dios. Ahí se ve. Algo que tenemos que superar es la vida de apariencias. El mundo es planteado como un esquema de apariencias. Parece que la gente es feliz, parece que tienen todo, parece que les va muy bien, pero no es cierto. A la gente le encanta. Tanto es así que hoy hay hasta anorexias y cosas parecidas, ¿no? Y que los esclavos de la moda y que la no sé qué tela y los cortes, es una esclavitud total. Pero nosotros no vivimos de apariencias, vivimos de realidades. Dios transforma nuestro corazón y no podemos atropellar a los demás. Cuando usted esté tentado a pecar, recuerde que el pecado es atropellar a los demás. Atropellar la ley de Dios, atropellar a Dios mismo en nuestro corazón y atropellar los derechos y las personas de los demás, porque a mí me complace hacerlo. Pero no va a ser de bendición, porque no es el plan de Dios, como no fue el plan de Dios para David. Otra cosa muy importante, así como reaccionamos de fuerte hacia los demás, hay que reaccionar de fuerte hacia nosotros mismos. Mi pecado está delante de mí, dijo David en el Salmo 51. Fue terrible. Señor, no me quites tu espíritu, no me quites tu comunión, no me quites tu salvación. Yo quiero arrepentirme. Y es un proceso doloroso. Puede ser a veces incluso largo el arrepentimiento. Pero no deje pasar el pecado como cualquier cosa, porque algunos evangélicos nos hemos acostumbrado tanto al pecado, que estamos peores que los inconversos, hermano. Y hacemos cosas peores, no pasa nada. Mientras no me vean los de la iglesia, ay, hermano, ya hemos platicado de eso mucho. Y dice aquí entonces también que la amonestación es una reacción adecuada. David reaccionó bien ante la amonestación hasta allí. Dice, fue un perverso rico que atropelló a un pobre, qué mal, es digno de muerte, vive Jehová. Hermano, hay que reaccionar. Cuando usted deja de reaccionar, ya perdimos todo. Hay gente que va a la iglesia y no reacciona, pase lo que pase. Y culpa a los demás, culpa a su iglesia, culpa a la falta de no sé qué. No, el culpable soy yo. ¿Quién fue el que mató a Urías? ¿Quién fue el que cometió ese adulterio? Pues David. También usted tiene que reconocer su pecado y dar lugar a la amonestación. Ahora, lo tercero que vemos aquí, el tercer argumento, después de los antecedentes y del pecado, el tercer argumento se llama acusación. Y ahí está la cosa muy complicada, porque realmente dice la palabra que Dios nos tiene que acusar de pecado. Si no recibo acusación de pecado, entonces no cambio. Y digo, eso estuvo bueno para el hermano fulano, ¿eh? Hay gente así que también es especialista en ver a quién le cae la predicación. Dicen, ¿cómo no viniste? ¿Era para ti la predicación? No, hermano, era para mí, era para cada uno de nosotros, ¿no? Hay que tomar lo que nos toca. Lo que no le toca, no se preocupe, pero lo que sí le toca, no deje de tomarlo. Entonces, algo muy importante aquí es versículo 7, la claridad. Cuando un hombre de Dios, otra vez, profeta de verdad, no de estos de Hollywood que hoy tenemos, profeta de verdad, señala el pecado, tiene que ser claro. No decirle a David, pues por ahí dicen que tú pecaste, David. A lo mejor fuiste tú, David. No, David está tan enojado, vive Jehová que es digno de muerte y que pegue 4 tantos y que lo maten. Y Natán le dijo así, con la paciencia de un hombre de Dios y con la autoridad de un hombre de Dios. Ese hombre eres tú. Ay, hermano, ese hombre somos cada uno de nosotros. Esa mujer es cada una de las hermanas que están aquí. En nuestro pecado, Dios nos tiene que amonestar y decirnos, tú hiciste algo así. Pero yo no agarré la corderita de nadie, ni era la consentida de nadie y nada de esto. La parábola es muy sencilla, es totalmente sencilla. El hombre rico es David, el hombre pobre es Urías y la corderita es Betsabé, ¿verdad? Y dice entonces ahí la acusación de Natán, dice, tú eres aquel hombre, porque así dice Jehová, el Dios de Israel, yo te ungí y te libré de la mano de Saúl. ¿Sabe cuál es el problema? Que no notamos las bendiciones de Dios. Siempre notamos las cosas que Dios no nos da. Estamos muy claros, Dios no me ha dado esto, Dios no me ha dado aquello, pero se nos olvida
todo lo que nos ha dado en tanto tiempo de conocerle y de servirle ha sido abundante. Aquel que diga que Dios no le ha dado es un miserable, porque Dios nos ha dado a todos en abundancia. Ahora, ¿a David le hacía falta una mujer? No. El problema espiritual del adulterio es falta de unidad con su esposa, unidad sexual, unidad intelectual, unidad emocional, unidad ministerial. Cuando David tomó a la hija del rey Saúl, después Saúl se la quitó, ¿se acuerdan? Y ahí viene un problema fuerte de David, la ausencia de una persona que él sentía que le pertenecía. Y tan es así que después, cuando él se hace poderoso, recupera a esa mujer y la quita de su segundo esposo a ella. Cometió ahí varios atropellos y empieza a tomar mujeres en cada aspecto de su vida. Ve a una Abigail sabia, inteligente como pocas, y cuando muere Nabal dice, pues ya se murió, y toma una mujer, pero ya tenía otra, y así continuó. Después ve a Betsabé y dice, pues no importa que sea esposa de un capitán, yo soy el rey. Y así pensamos nosotros, hermano, en el abuso del pecado, hasta que llegó a juntar 20 mujeres. Y el problema del asunto sexual es tan grave que pensamos que nos va a dar la felicidad, y no es así. Nos va a llevar a muchas desviaciones personales. Entonces David no se da cuenta del gran pecado en que está, y que además ya no nada más toma mujeres, sino que va y pierde la vergüenza, toma una mujer casada, envía gente que se da cuenta de su pecado, la mete al palacio. O sea, el pecado nos hace perder la vergüenza. Decimos, no, pues no pasa nada. Y esto trajo graves consecuencias a la vida de David. Dice algo tremendo allí, la autoridad de este hombre sabio. David, ese hombre abusivo y soberbio y sin misericordia, eres tú. ¿A cuánto nos gustaría que nos dijeran eso, hermano? Pues solamente a los que queremos ser santos, ¿no? Quienes no queremos que nos digan eso, pero David resistió la profecía. Un profeta de verdad dice el pecado con claridad, con una direccionalidad precisa, pero también la gente que recibe la profecía la tiene que tomar bien, porque David pudo mandar matar a Natán, David pudo correrlo del palacio y decirle, eres perverso, no es cierto, yo soy muy linda persona. Pero algo que pasa aquí es que dice, se va a cumplir la palabra de Jehová. Cuando David dijo, este hombre rico es digno de muerte y que pague con 4 tantos, no pensó en un detalle. A David se le murieron 4 hijos varones. ¿Pagó o no pagó? Se pagó al morir el bebé que había engendrado con Betsabé. Poquito tiempo después muere Amnón. Después muere también Absalón y finalmente muere Adonías por manos de Salomón. 4 hombres. Y le dice el profeta también, la espada, como tú mataste con espada, por la espada va a haber problema en tu familia siempre. Y David siempre tuvo guerra. Su propio hijo Absalón lo atacó, ¿recuerda eso? Hizo guerra contra su papá, por poco y mata a su papá. Eso lo veremos más adelante, ¿no? Y otra cosa muy dice también, dice, tú cometiste fornicación en lo secreto, pero un pariente tuyo cometerá fornicación con tus mujeres a la luz de todos, y fue Absalón, que violó a las mujeres de David. O sea, ¿podemos engañar a Dios? No. ¿Verdad? Bien dice aquel versículo, no se puede burlar a Dios. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Ahora, no murió David por la misericordia de Dios, no murió, pero sí pagó con 4 tantos los hijos, y hubo una pérdida tan grande que usted ve a David a los 70 años tan acabado que ya no podía ni calentarse en la noche, tenía un gran problema de salud a los 70 años. Y sabe, de sus 20 mujeres, ¿cuántas estaban con él? Ninguna. ¿Por qué? Era puro adulterio, puro deseo fuera de orden, pasiones desordenadas, y no era el plan de Dios para un matrimonio. El plan de Dios es que una esposa preciosa, aunque estemos ancianos y acabados, estén con nosotros ahí al final de la vida. Querido varón, ese es el plan de Dios para usted. Cuide a esa esposa preciosa que tiene, valórela, no riña tanto con ella, no sea áspero con ella. Y usted, mujer, valore ese varón tan precioso. Pobrecito, vea la cara que tiene. Bueno.
Es muy importante, ¿no? Pero otra cosa tremenda aquí es la abundancia que ya David tenía. Un hombre de verdad solamente puede satisfacer en todos los sentidos a una sola mujer. Ese es el plan de Dios. Nosotros hacemos ahí una tergiversión de cosas y inventamos 1000 pretextos. Pero David recibe esta amonestación. Dice, porque tú tomaste a la mujer de tu prójimo y además lo mataste a él por mano de los amonitas. Pero Dios te dice, David, ¿es poco lo que Dios te ha dado? El problema del pecado es nuestra gran soberbia y sentimos que Dios nos ha dado poco. Fíjese que enfermedad tan terrible es el pecado. Y David con un montón de mujeres y desea la que no le corresponde. Ya no le corresponde a ninguna. Después de la primera no le corresponde a ninguna, pero él juntó 20. Y además toma a alguien que es casada y bueno, ya vimos todo el caso. Entonces, hermano, Dios le dice a David, yo te di las mujeres de Saúl. No es cierto, él no tuvo nunca ninguna mujer de Saúl, pero le dio Dios la posición de un rey como fue Saúl. Dice, y te di la bendición de unir a Israel y Judá. Tú tuviste la bendición de unir a un pueblo. Eres un rey que unió a las 12 tribus. Y Dios te ha prosperado, porque David fue muy rico, por supuesto. Militarmente fue tan grande que extendió el pueblo de Israel mucho y estaba prosperando la nación. ¿Era suficiente? No era suficiente. Hermano, cuando no nos damos cuenta de lo miserables que somos, que no merecemos nada, porque es lo que la Biblia enseña del hombre caído, y en su misericordia Dios nos da una esposa, un esposo, nos da unos hijos preciosos, nos da un trabajo, una casa, un ministerio, una profesión. Es más que suficiente, pero en nuestra soberbia decimos, no basta. Y entonces David tomó a la otra mujer que no le correspondía y vienen las consecuencias tan graves para su vida y la de los demás. Tenemos que caer de la soberbia en la que estamos por nuestro pecado, que creemos que nada es suficiente, que nadie nos merece, que la esposa no nos satisface, que ese esposo no es suficiente, que el dinero que ganamos nunca alcanza. Hermano, gracias a Dios por lo que nos está dando. Si recordáramos los días de nuestra juventud, cuando decíamos, quisiera casarme para envejecer con una persona, para juntos educar, para juntos luchar, y porque ahora que lo tenemos no lo hacemos. O llegamos a decir, voy a formar a mis hijos, los voy a llevar a la iglesia, ¿y por qué no lo hacemos? Es la gran soberbia que hay detrás de nuestro pecado. Ahora, equiparando el pecado de David, cualquiera de nosotros, no necesariamente es adulterio y homicidio, pero el pecado que estamos viviendo revela la insatisfacción personal. Porque algo que tenemos que manifestar con Dios es gratitud. Cuando usted como hombre agradece por la esposa y por los hijos que tiene y les dice a ellos que agradece por sus vidas, es una bendición increíble. Porque esas personas que vivimos en la casa es el regalo más precioso que Dios nos ha dado. Después de la salvación, ese esposo, esa esposa, esos hijos, es un gran regalo que Dios nos da. Ese trabajo que tenemos, que ya dijimos que a veces no nos satisface el sueldo, trabaje más y esfuércese más para que gane mejor. ¿De qué otra forma se puede hacer? Según Dios, de ninguna, ¿no? Y esa actitud de agradecimiento, porque hay gente que dice, ay, qué casa tan fea tengo, ¿por qué no tengo la casa de fulano? ¿Por qué no tengo los bienes de sutano? Hermano, trabaje más, administre y déle a Dios lo que corresponde y verá si no prospera. Pero hay que seguir luchando en una actitud de agradecimiento al Señor. Hay gente que no agradece ni la comida que le dan. Casi siempre somos los hombres, ¿no? Ay, qué fea comida hiciste. Pues que no te alcanza. Pues si usted le da 2 pesos, ¿cómo le va a alcanzar para más? Milagros hace la mujer con lo que usted le da. Ya auméntele, hermano, auméntele, por favor. La inflación es el 40% anual, usted aumenta el 40% del sueldo y así funciona. Porque de lo contrario son milagros, ¿eh? Y no está usted contento con nada. Y bueno, hermano, ¿por qué no cambiamos en nuestro corazón y decimos, Señor, yo te quiero agradecer por todo lo que tú me has dado?
porque de verdad eres bueno. No tengo que estar deseando mujeres cuando ya estoy casado, que no me corresponden. Los que son jóvenes vivan en la santidad personal y sexual que Dios demanda para ustedes y verán si no hay bendición. Prueben a Dios. Vivamos con gratitud en el trabajo, esforcémonos, aunque tengamos enfermedades y problemas, démosle gracias a Dios, porque todo esto nos lo dio el Señor. Y una cosa muy importante, no tomemos nada que no venga de Dios. Ningún bien, ninguna economía, nada que no venga de Dios, lo voy a tomar. Porque es fácil tomarlo, pero si no viene de Dios, no va a traer bendición. Y decirle al Señor, gracias por lo que tú me has dado. David pudo ser un hombre perfecto, adorador, militar, hábil, pero si hubiera sido santo en la sexualidad, qué bendición hubiera traído a su vida, ¿no? ¿Y sabe cuál es el problema? Nosotros también tenemos siempre peros. Somos gente más o menos consagrada, pero un descuido, pero falta de gratitud, pero coqueteos con el pecado, pero cosas que no están bien. ¿Por qué no nos ponemos de pie y decimos, Señor, aquí estoy delante de ti? No soy el rey David, no tengo esa bendición tan grande de ser el fundador del linaje real del Mesías, pero no quiero caer como cayó David. Si usted sabe con qué lucha, si tiene tentaciones sexuales, es el tiempo de decirle al Señor, ¿qué quieres hacer conmigo, Señor? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres hacer con mi matrimonio? ¿Qué quieres hacer con mis hijos, con mi casa, con mi economía, con mi vida, con mi tiempo? Porque todo es de Dios. Hoy es el día de decirle al Señor, aquí estoy. Vamos a orar donde usted quiera, ahí en su lugar, aquí enfrente, pero Dios quiere que nos arrepintamos, hermano, porque parece que nunca es suficiente lo que Dios nos da cuando en nuestro corazón hay pecado. David tenía tanta abundancia, pero en su corazón estaba deseando cosas que no correspondían, hasta que Dios trató con él, hasta que Dios le dijo, no te es lícito hacer estas cosas. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu bendición maravillosa. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Bendito Dios, la vida del rey David es tan apasionante, es tan preciosa en muchos aspectos, es tan triste en otros aspectos, Señor, quizás como la vida de cada uno de nosotros. Si no hemos aprendido a agradecer, si no hemos aprendido a consagrarnos, a adorarte, estamos siendo sujetos de una tentación, Señor. Tu palabra dice que hubo un hombre de Dios que habló. Nosotros hoy sabemos que hay hombres de Dios y mujeres de Dios que son verdaderos profetas, que hablan la palabra, que predican, que son gente de Dios, Señor. Esa gente es muy valiosa. Cuando venga un misionero, un pastor, un maestro y nos amoneste, tenemos que recibir la amonestación. No es personal, no es algo parcial, es una bendición que alguien nos amoneste, Señor. De lo bueno que el rey David tuvo en este momento es que no rechazó la amonestación. Dijo, he pecado delante de Jehová, y aceptó las consecuencias y todas las cosas que pasaron porque su pecado era grave delante del Señor. Ahora nosotros, bendito Dios, estamos en tus manos. Aquí hay jóvenes preciosos a los que tú les has hablado, a los que tú estás llamando, a los que tú has bendecido, Señor. Hay hombres y mujeres también, bendito Dios, a quienes tú nos has bendecido en gran manera, pero queremos aprender a escuchar tu voz, a no estar deseando lo que no nos corresponde, Señor, porque muchas veces estamos en esa actitud de deseo de cosas que no nos corresponden. A veces estamos tomando cosas que tú les das a otros y quisiéramos que nos las dieras a nosotros, Señor, pero cada uno de nosotros recibe del Padre lo que el Padre decide, Padre. Así nosotros queremos bendecirte y alabarte. En esos antecedentes que se dan, la palabra, la enseñanza, las parábolas, tenemos que leer todos los días la Biblia, tenemos que orar todos los días, tenemos que acudir a las reuniones. Siempre habrá palabra de Dios para nosotros, Señor, y que cuando algo tenemos que ser tratados, tengamos la sensibilidad que ahí tuvo David, porque en ese momento no se negó, no fue soberbio, no atacó al profeta, sino que aceptó la amonestación, Señor, y nos tienen que señalar el pecado. Hemos pecado delante de ti. Y la falla de David fue un homicidio, fue un adulterio gravemente visto por su sociedad, pero nuestro pecado a veces no se nota. Nuestro pecado está en el corazón, a veces en las intenciones, en los pensamientos, en los planes que estamos haciendo, en el tipo de relaciones interpersonales que establecemos, en el tipo de vida que estamos llevando, Señor. Y es ahí donde tú nos dices que hagamos un alto. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que dejar ese coqueteo con el mundo y no tomar las decisiones, porque el diablo está activo atacándonos
usarnos de muchas maneras y sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades y nos va a atacar por ese lado. Por eso tenemos que cancelar nuestros oídos, tenemos que cancelar nuestros ojos a las cosas que no corresponden, Señor, cancelar nuestros sentidos a las cosas que no corresponden, y que venga una grande bendición sobre cada matrimonio que está aquí, Señor, cada hombre y cada mujer que está aquí delante de ti, los que estamos casados, Señor, que seamos bendecidos, fortalecidos para que tu nombre sea glorificado, Señor, y los que no están viviendo una vida conyugal, que sean bendecidos, fortalecidos, levantados, porque tú tienes planes para ellos, Señor, pero ese plan nunca incluye ninguna forma de pecado, como en el corazón de David surgió ese adulterio, surgió ese homicidio, Señor, y cuando venga la acusación, un verdadero profeta no solamente nos dice cosas bonitas, no nos dice cosas halagüeñas, es alguien que cuando nos tiene que decir que algo está mal, nos lo va a decir. Y gracias porque la profecía, que es la palabra mayor, la Biblia, ya dice todo lo que tenemos que escuchar. Pero además te agradecemos, Señor, por hombres y mujeres preciosas que predican, que enseñan, que son misioneros, que van a hacer la obra, Señor. Toda esa gente, cuando predique la palabra, vamos a escuchar, vamos a atender, porque es maravilloso el plan que tú tienes para nosotros, Señor. Si alguno de nosotros hoy quiere arrepentirse, hoy es un día de restauración, es un día de arrepentimiento, es un día en que el Padre nos llama a su mesa, es un día en que el Padre quiere que estemos con Él, es un día en que hay restauración para nosotros, Señor, no para mañana, no para otro día más. Hoy es un día de restauración, y bendícenos, Señor, con el gozo de tu salvación, con el gozo de obedecerte, con el gozo de estar en tus caminos, Señor, y que cada persona que estamos aquí no nos falte tu palabra, porque necesitamos esa palabra. Sin esa palabra, Señor, nos morimos. Como dijo el apóstol Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, bendice a cada preciosa persona que está aquí, a estos jóvenes, Señor, a estos varones, a estas mujeres, aún a estos ancianos, Señor, los que estamos aquí todos, que salgamos con la bendición del Señor y la fortaleza de decir: mi Dios es más grande que mi tendencia pecaminosa, mi Dios me ha perdonado, mi Dios me ha restaurado, mi Dios me levanta hoy, porque Dios no es un ser de mañana, es un ser de hoy, en que en el momento que estamos escuchando la palabra recibamos la bendición. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y te alabamos ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Siéntese, por favor. Vamos a pasar a la intercesión. Si hay algunas personas que tienen alguna necesidad, vamos a escucharles.